Amigos, les saluda Mauro de la Barra y Beto Ríos de Reciclando Ideas de adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. La próxima semana vamos a estar con un actor, músico, conductor de TV, comediante, un hombre polifacético de las artes peruanas, el señor Gonzalo Torres. No se la pierdan, va a salir horrible. Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí una vez más en Reciclando Ideas a través de adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa. Mauro de la Barra, un servidor, les saluda, contando también con la presencia de mi compañero Alberto Ríos. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mauro, ¿cómo estás? Una grata presencia. En verdad, no se olviden de contactarnos al tema del Facebook de Reciclando Ideas, al correo electrónico reciclandoideas777@gmail.com. En verdad, Mauro, la presencia es grata por todo lo que significa la personalidad de Gonzalo. Vamos a tener la oportunidad de hablar muchas cosas, de repente, que él nos cuente de su etapa de actor, de su etapa de repente de publicista, actor de teatro, de músico. Y bueno, Gonzalo, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación y bueno, a su servicio, ¿no? Bien, estamos contentos de que estés aquí, Gonzalo. Gracias por recibirnos en tu casa, es una casa muy bonita. Gracias. Bueno, un poco para que la gente te conozca, ¿no? Eres actor, eres locutor, eres conductor de televisión, comediante. Bueno, la gente te conoce básicamente en tu faceta actoral por la vena cómica. Quisiera que nos indiques si esto es correcto o te has desempeñado también en papeles dramáticos, en cuál te sientes más en tu salsa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, todo lo que dices es cierto. En realidad la gente me identifica más con el tema de la comedia, pero sí también he hecho papeles dramáticos, tanto en cine como en el teatro, y me considero una persona, o sea, un actor versátil en ese sentido, aunque a veces siempre uno tiende más hacia un lado que al otro, ¿no? Me siento capaz de hacer ambos géneros, ¿no? Gonzalo, ¿cuál fue el punto de partida para que tú te inclines un poco por el tema artístico? ¿Cuál fue, de hecho, la circunstancia o las circunstancias que te empujaron un poco a decidirte por este camino? Bueno, yo creo que uno nace con el instinto artístico, con la vena artística, y un poco la va desarrollando en el tiempo, ¿no? De hecho, mis primeros recuerdos son con música en la casa, con mis padres son melómanos, o mis hermanos también, y he escuchado desde que me levantaba hasta el anochecer música de todo tipo. Y como yo era el menor de todos, en realidad en la casa seguramente también les hacía broma, bailaba, y también recuerdo que debo haber sido por lo menos un simpático contador de historias, porque mi papá me grabó en un cassette, me acuerdo, cuando debo haber tenido 5 años, contar el cuento de la Caperucita Roja. Y por algo me debe haber grabado, ¿no? O sea, debe haber, por algún tipo de cualidad habría. Entonces, oye, qué bien lo cuenta, o qué gracioso, o qué mal lo cuenta también, no sé. Entonces, recuerdo muy bien ese momento cuando mi papá estaba con la grabadora: cuéntame el cuento de la Caperucita Roja. Y a los 5 años yo contando y hace tiempo que no lo escucho, pero tengo ahí ¿Todavía lo conservas? Sí, el cassette. Lo que no tengo es la casetera, que ya no están de moda. Claro. Pero recuerdo que, claro, lo interesante era que hacían los efectos ¿Y qué edad tenías ahí? 5 años. 5 años. Entonces venía el lobo, y cómo hacía el lobo, ¡roar! Y la Caperucita, ¡ay! Entonces hacía todas las voces de la... Excelente. Entonces, y de ahí una cosa iba llevando a la otra, ¿no? En el colegio también. ¿Has hecho teatro en el colegio? Sí, y después la música, aprender un instrumento con los amigos del colegio, y una cosa iba llevando a la otra. Claro, todo lo que nos has contado evidentemente daba luces ya
a lo que te dedicarías posteriormente, ¿no? Pero investigando un poco en tus datos biográficos, conocemos que primero, me parece, corrígeme si me equivoco, te inclinaste por estudiar leyes, por estudiar derecho. Sí, acá me va a matar el señor abogado, pero en realidad no fue mi intención. Iba a ser un pésimo abogado, la verdad es que iba a ser... Pero era buen contador de historias. Era buen contador de historias. Es verdad, eso también, sí, pero yo lo que quería era seguir derecho para entrar a la academia diplomática, porque para ser diplomático, para entrar a la academia diplomática tienes que tener una cierta cantidad de créditos. Si es que no acabas una profesión, que podría ser derecho, economía, algo de ciencias sociales. Entonces dije, bueno, quizás lo más afín haya sido el derecho, ¿no? Entonces, cuando me desencanté de la academia diplomática, dije, me voy a quedar en derecho, porque además seguí introducción al derecho en la católica y casi me revuelca. Claro, pero ¿este llamado era realmente una vocación? ¿Te gustaba? ¿O era de repente, como en algunos casos se da presión de la familia, por una carrera formal, entre comillas? Sí, no sé si presión por la familia, pero digamos que, mira, yo creo que uno sale del colegio y inmediatamente es obligado a escoger una carrera, ¿no? Y uno no tiene las opciones también que no hay ahora. Claro, ¿no? Sí, en esa época no había tantas opciones. Y no solamente eso, sino que uno tiene también una mala imagen de lo que puede ser la carrera, no está orientado vocacionalmente. Entonces yo tenía la idea de que la academia diplomática, qué bacán, viajar. A los 16 años dije, no, viajar, idiomas, y yo soy capo en idiomas, conversar con gente, cócteles, vámonos, ahí, yo quiero, esa carrera es para mí. Pero después dije, no es así, hay que estar en el ministerio, más serio, sí, mucho más formal. Dime, Gonzalo, ¿y cuando tú incursionas en la música, ¿era en realidad la música tu finalidad o sabías que de repente incursionabas porque era un punto de partida de repente para llegar a otro tipo de rubro, de camino artístico? ¿Simplemente lo hacías porque te gustaba en ese momento, los inicios de la música? No, yo nunca he sido más bien cortoplacista, he sido miope en mis proyecciones, no veo más allá, o sea, no digo... ¿Disfrutas esos momentos? Si disfruto los momentos, si esto viene y de acá viene otra cosa, perfecto. Así que la música no era un medio, sino un fin en sí mismo. Después ya lo fui dejando un poco de lado, pero ahí está, ¿no? Amigos, nuevamente seguimos aquí en el segundo bloque de Reciclando Ideas a través de adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. Seguimos conversando gratamente con el actor, comediante, conductor, un tipo polifacético y muy simpático, el señor Gonzalo Torres. Me parece, Alberto, que se quedó una pregunta pendiente del bloque anterior. Sí, quería que nos contaras un poco cuál ha sido tu experiencia en el teatro, o de alguna forma las primeras experiencias, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Alguna anécdota inicial que recuerdas? No, bueno, yo en realidad entré a las tablas a través de Pataclown. Pataclown fue, para los que no saben, en el Perú, un hito en la comedia teatral y luego en la televisión, porque éramos un grupo de payasos, en esa época les llamábamos clown, y que era una propuesta nueva, fresca, en los años 90. Y yo entré yo no soy fundador del Pataclown, pero sí entré en un momento a la mitad del grupo y participé en varias y creo que en realidad yo entrando a Pataclown, era como si el patito feo en verdad encontrase a su grupo de cisnes. Entonces yo empaté con ese humor al toque y me sentí identificado con todos ellos, que hasta ahora son mis hermanos, ¿no? Y el asunto es que el primer montaje que a mí me marcó para siempre, porque ese primer montaje que se llamó Pataclown Enrollado,
en toda esta experiencia, en todo este trayecto, mi padre murió en un accidente de tránsito y eso fue 2 semanas, una semana antes de estrenar. Momentos complicados y evidentemente decidí seguir con el estreno y toda la cuestión, dedicándosela a mi padre, ¿no? Finalmente, lo interesante es que el clown es una experiencia también de autoanálisis, ¿no? Y es alucinante porque yo, el único personaje que hasta ese momento tenía y tuve en realidad, era un papá. El papá de Carlos Alcántara en ese montaje. ¿Te mimetizaste? Y ahí sí, bueno, porque todo obviamente en claves de humor, pero y ahí hay, siempre en el clown hay cosas que uno saca de su propia vida, ¿no? Pero de manera inconsciente. Por supuesto. Y así, esos son momentos anecdóticos, ¿no? Y dime, ¿tú crees que Pataclown de alguna manera gana esa fama por qué razones? ¿Por el tipo de lenguaje que se utilizaba, por las frases, por ese criollismo, ese sarcasmo utilizado? ¿O también porque de repente lo ayudó un poco esa coyuntura social que estábamos viviendo en el Perú? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que el tema era un tema coyuntural, había unos momentos álgidos, complicados en el Perú y siempre el humor, Yuli nos enseñó un poco, Yuli Natas, la directora de Pataclown, nos enseñó un poco que el humor es una forma también de decir las cosas sin decirlas, pero que igualmente se dicen. Y el humor es la manera más perfecta de enseñar y de ser corrosivo ante ciertos patrones de la sociedad, ¿no? Y en ese momento en donde todo el mundo se había acostumbrado a que hayan bombas, a que hayan cortes de agua, cortes de luz, etc., burlarse de eso o reírse por lo menos de eso era una voz de protesta inconsciente también. Una voz de protesta, pero también una catarsis, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso es lo que te permitía, y creo que también el estilo diferente, fresco, muy con lo que había, sí, con lo que había antes también, empató muy bien con el público en Lima, ¿no? Gonzalo, y ya que estamos hablando de Pataclown, antes de pasar al tema de tu etapa musical, que fue poco antes, me parece, brevemente, de repente, quizás es un tema muy complejo, ¿no? que tomó varios meses, pero ¿cuál fue el proceso creativo para llegar al personaje con que la gente te conoce más, que es el famoso Gonzalete, ¿no? ¿Viene de repente o sale a raíz de una obra de teatro netamente de Pataclown, una de las tantas, o fue creado especialmente en el proceso para la tele? No, fue en realidad, sí, hay como uno en el clown a veces tiene un personaje que se divide en varias facetas o caras, ¿no? Es como, por ejemplo, Condorito, el personaje dibujado de Pepo. Condorito puede ser Condorito doctor, Condorito policía, ¿no? Sí, entonces, pero siempre sigue siendo Condorito, ¿no? Y entonces, un poco tu clown, tu propio clown se manifiesta de diferentes formas. Y un poco este personaje que es Gonzalete, todo eléctrico, bastante que se molestaba rápidamente, nerviosón, ya se había manifestado en el padre de Carlos Alcántara, en Pataclown enrollado, ¿no? O sea que ahí estaba. Luego vino a darle la forma y eso lo hicimos en improvisaciones en realidad. ¿Quién es este? Es un curita, español, etcétera, y salió así. Entonces sí se va trabajando, ¿no? Y es un personaje, Gonzalo, que no solo se encuentra dentro del inconsciente de personas de nuestra generación, de repente pues 40 años, sino que tú preguntas a personas de 18 años, 19 años y se ríen con el personaje y se relacionan, y ahí estamos hablando de una etapa aproximadamente ya de 20 años de diferencia. Actualmente lo están transmitiendo. Lo están transmitiendo y creo que eso también es importante porque la gente lo sigue viendo
gente de esa edad, ¿no? Sí, eso dice que ya estoy viejo. En verdad sí, porque alguna gente me encontraba en la calle, me dice, oye, yo veía Pataclown de chico, mientras comía mi comida, y ahora yo le pongo Pataclown a mi hijo mientras yo le doy su comida. Se comienza a reír como Entonces, claro, es bacán porque se comparte esta cuestión, se va pasando ¿Qué edad tiene tu hijo? de generación en generación. Mi hijo tiene 13 años. Ah, 13. Sí, entonces, pero también por otro lado, pucha madre, qué viejo soy. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Mauro de la Barra y bienvenidos una vez más a su programa Reciclando Ideas a través de adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. El día de hoy estamos sumamente contentos porque nos acompaña un gran artista. Por fin hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia en nuestro programa del señor Ronald Hidalgo. Es el imitador número 1 de Juan Gabriel en el Perú. Ronald, muchas gracias por tu presencia y gracias por darte un tiempo y concedernos esta breve entrevista. Bueno, en verdad, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo feliz de estar acá y bueno, ¿no? Estar en esta entrevista, en verdad, que me llena de orgullo, ¿no? Y estar en que es Adrenalina Radio. Beto, buenas noches. Buenas noches. Estoy seguro que compartes mi alegría por contar ya con la presencia de Ronald. Así es, Mauro. En verdad era una presencia que estaba dentro de nuestros planes, considerando que en México la radio Adrenalina justamente un poco invocaba la presencia de algunos artistas peruanos de reconocimiento también en otros países, como ha sido allá en Centroamérica. Ronald, yo quería iniciar la entrevista con una pregunta. ¿Qué te dejó como sensación haber ganado esta nueva etapa de la revancha de Yo Soy? Bueno, en verdad cuando yo entré al concurso yo no tenía las expectativas ni siquiera de ganar, porque mi intención era salir un poco en el programa nada más para hacerme conocido, ¿no? Y como se podría decir, gracias a mi esfuerzo, como me dijeron los propios profesores, llegué a ocupar el segundo lugar. Así es. Y en verdad yo estaba satisfecho ya de haber llegado al segundo lugar porque no tenía ni pensado llegar entre los finalistas. Y cuando se dio esta cuestión de la revancha, llegué, como decir, más cuajado, por las actuaciones que tenía y aparte revisaba más los videos, ¿no? Y en verdad al final feliz, ¿no? Feliz como muchos me dicen, no fue tu revancha porque en la primera debiste ganar, Por supuesto. pero bueno, yo creo que esto al esfuerzo, a la medicación, porque aparte de llegar nuevamente al programa, yo seguía yendo a las clases, todo porque siempre me ha gustado aprender, siempre tienes algo que aprender y bueno, y eso lo ponía en práctica en el escenario. Muy bien merecido, ¿no? Muy bien Por supuesto. merecido, tal como tú mismo lo has mencionado, lo que la gente te comentaba en el sentido de que debiste ganar la primera vez es algo que también compartimos, ¿no? Sin embargo, antes de llegar a este concurso que es Yo Soy, ¿no? Que bueno, le recuerdo a los televidentes, a los espectadores que nos ven, por supuesto que es un reality, ¿no? Donde se presentan personas comunes y corrientes, por supuesto, con talento artístico, imitando a cantantes conocidos, ¿no? Sin embargo, tú tienes toda una trayectoria previa. Mucha gente piensa que tú eres tacneño de nacimiento, sin embargo, tú eres de Chosica, ¿verdad? Claro, yo soy chosicano, bueno, acá de Lima, Chosica, ¿no? Sino que cuando terminé la secundaria yo me fui primerito a un amigo, le enseñé a tocar el cajón. Yo tocando guitarra nos fuimos recorriendo el Perú, nos fuimos a Chincha, Pisco, Ica, Arequipa. Y me quedé en Arequipa, estuve 2 años en Arequipa y después voy a Tacna, y en Tacna en verdad me quedo como 15, 16 años. ¿Ya? Y entonces cuando hubo el reality de Yo Soy, llegó el casting allá y entonces por eso me animé y me llevaron me trajeron de Tacna, ¿no? Y entonces a eso decían que era tacneño, ¿no? Por eso. Ronald, en tus inicios, de alguna manera tú provienes de una familia de músicos, ¿tienes algún tipo de roce musical de origen familiar? ¿Cuáles han sido tus inicios, tu acercamiento inicial a la música y qué es lo que te lleva de alguna manera a inclinarte en la imitación de este personaje? ¿Por qué Juan Gabriel?
En verdad, mira, cuando era... Yo, la primera canción que canté fue a los 9 años. Justamente mi papá, él se dedica a la música, ya tiene su grupo musical. Una influencia inicial de tu padre. Claro, Entonces. lo veía cantar y bueno, a mí me compró, me acuerdo, un cassette de Pedrito Fernández. Claro. Y entonces yo escuchaba la canción y mi abuelito tenía la costumbre de cada mes hacer una pachamanca en la casa para todos sus trabajadores, y bueno, mi papá se ponía a cantar ahí. Yo me acuerdo que estaba correteando por ahí y todos decían, ya pues el papá canta, que el hijo cante. Y mi papá, como diciendo, que va a cantar esto, déjalo que juegue. Y me acerqué y como desafiante le dije, si yo sé cantar, le dije, a ver, canta, pues. Y empecé a cantar la canción Quiero tener un papá, justamente de Pedrito Fernández. Y yo cantaba con los ojos cerrados. Cuando abro los ojos, todos estaban llorando de lo que había cantado. Ahí mi papá me compró mi primera guitarra a los 10 años. Aprendí 6 notas, después me la quitó la guitarra porque mi mamá no quería que sea cantante. ¿Ya? Y así me metía a cualquier curso de guitarra, de canto, en la banda de música del colegio, de cualquier cosa, y mi mamá me sacaba porque decía, tú no vas a ser cantante, tú tienes que hacer otra cosa. Yo engañaba a mis amigos, ¿ya? Les decía que eso es algo, en verdad yo le decía que mi familia eran brujos, ¿ya? Y que, ¿cómo se llama? Cuando veía a una chica que estaba sufriendo por su enamorado, que esto yo te puedo hacer que mi familia te agarre y te haga regresar con tu enamorado, pero eso cuesta caro, pero ¿sabes qué cosa? Yo puedo hablarles, pero me prestas tu guitarra, le decía. Me prestas tu guitarra una semana. Y te Ya me decía, y me lo prestaba la guitarra y no me aparecía un mes y medio. Y aprovechabas y explotabas la guitarra. Claro, sí, siempre me gustó la música. Es decir, Ronald, tú sabes tocar guitarra entonces. Sí. Cosa que no tuviste la oportunidad de mostrarlo, evidentemente, porque Juan Gabriel no sale pues a los conciertos tocando guitarra, ¿verdad? No sale a los conciertos, aunque en sus películas canta con guitarra. Así es. ¿Y por qué la imitación de Juan Gabriel? ¿Cuándo es que te decides? Te Tengo dices, este personaje podría ser. Tengo entendido que al inicio tú estabas un poco reacio a participar también en el concurso, ¿verdad? Sí, mira, en verdad cuando mi papá me compró mejor dicho, no me compró unos cassettes de Juan Gabriel en vivo, y en verdad, sinceramente, no me gustaba, ya, porque yo, o sea, como grabación en estudio, escuchaba Hasta que te conocí, Yo no nací para amar y Querida. Las más conocidas, ¿no? Los únicos temas que en verdad que conocía, y no me gustaba en vivo, ya, y cantaba esos temas, y incluso lo grababa encima, pero ¿cómo se llama? La gente cuando me escuchaba cantar me decía, tú cantas igualito como él, me decía. Cualquier canción que yo cantaba me decían, tienes hasta los dejos, o sea, de su ronquera, su forma de cantar, todo eso. El segundo bloque de Reciclando Ideas a través de adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. Estamos conversando con Nazaret García, ella es bailarina profesional, artista en general, cantante también, vamos a hablar de eso más adelante. Nazaret, volviendo un poco al tema del ballet, la persona que quiere dedicarse a este arte necesita contar con algunas características físicas básicas, o estas se van adquiriendo en el camino, con entrenamiento. ¿Cómo es esto? Es ideal que cuando una niña inicia su formación tenga algunas cualidades, como nosotros lo llamamos, el ballet tiene mucho vocablo francés, que tenga mucho en dehors, que quiere decir mucha rotación de caderas, que tenga un buen empeine. En algunas escuelas en el mundo inclusive no dejan entrar a niñas si las niñas no tienen los 4 dedos del pie del mismo tamaño, si la mamá es un poco gordita. Discúlpame, ¿de la misma longitud te refieres? Sí, del mismo tamaño, para que puedan pararse mejor sobre las puntas. En algunos países es más exigente, pero en mi opinión, y como dice Paco de Lucía, el artista es 10% de talento y 90% de sudor. Acá te interrumpo un poquito, Nazaret. Acá hay una pregunta de Jean. Buenas noches, nos dice Jean. Gracias, Jean, por tu comentario. Dice, acá hay muchos maestros de baile que ponen coreografías descuadradas. ¿Cómo hace usted para detectar cuando un paso está descuadrado en relación con la música?
Se siente. ¿De dónde es? Me imagino que debe ser de México, ¿sí? Bueno, esto se siente, ¿no? Cuando se empieza a hacer una coreografía, se empieza a contarla con la música, ¿no? Y eso es básico, entonces no sé cómo se puede detectar. Para mí es como un chirrido, ¿no? Como que me pica si está fuera de música. Por ejemplo, hoy día estaba enseñándoles a mis alumnas un jazz, ¿no? Entonces estábamos contando y ellas estaban metiendo unos pasos en contratiempo en otra cuenta. Entonces lo que hice para que ellas puedan entrar en música es que contemos la música para que esté. Perfecto. Nazaret, una pregunta. ¿El ballet es un patrimonio actualmente de hombres y mujeres? Pero hace muchos años no era así. Normalmente estaba destinado de repente solamente a relacionarlo a las mujeres y los hombres de alguna forma, pues... Había muchos prejuicios. Demasiados prejuicios. ¿Desde cuándo más o menos crees que ha habido ese cambio de que has dicho, caramba, hay una apertura respecto a esta situación y todo el mundo puede acceder a ejercitar esta disciplina, ese arte? Incluso se cree erróneamente, espero que no haya personas que aún piensen así, pero que los hombres que hacían ballet se decía que tenían inclinaciones sexuales distintas, ¿no? Incluso eran marginados por los padres en cierta época, ¿no? Por supuesto. Es curioso porque el ballet más o menos nace entre el siglo XV y XVI y se desarrolla en el XVII, en el siglo XVIII, y fue hecho por hombres y mujeres. Y en su mayoría los hombres tenían más participación porque eran épocas que había mucho machismo, la mujer no podía ser mostrada. Entonces yo creo que es una cuestión de idiosincrasia, de cultura. Así es una cuestión social. O eso es lo que se percibe, ¿no? Sí. Se ha percibido un poco a nivel... Por ejemplo, en mi sudamericano. generación no habían chicos que estudiasen ballet. Aquí en Perú. Aquí en la Escuela Nacional de Ballet donde yo estudié, solamente teníamos un compañero en la Escuela Nacional, Kevin Sánchez, el único. Y después, ya ahora en esta nueva generación, se ven muchos chicos interesados en aprender. Porque creo yo incluso niños. Creo yo incluso que si faltan hombres, dificulta un poco ciertas puestas en escena, ¿no? Es verdad, pero por ejemplo en el Ballet Nacional, yo recuerdo que en un momento eran más bailarines hombres que mujeres. Ah, sí, Era mujeres. muy curioso. Estamos hablando... ¿Del ¿qué se año dio eso? pasado? Del año pasado. Sí. De acuerdo. Pasado. ¿Cómo nace esta idea, dado que nos indicas que ahora eres una bailarina freelance, de poner tu propia empresa, ¿no? Tenemos entendido que tienes tu propio estudio de danza. Sí, Estudio de danza y arte, ¿no? O sea, Sí. no solo es danza, y arte. es verdad, claro, porque también ofrecemos durante el verano o en algunas épocas otros talleres que no sean de danza, como el teatro, títeres, etc. El proyecto lo tengo desde hace 6 años. Yo quería abrir mi propia empresa porque quería dar una manera distinta de enseñar. O sea, siempre en algunas ocasiones se han tenido maestros de arte que gritan mucho, que presionan mucho al alumno, y yo quería cambiar Ese método. ese digamos. método y quería enseñar como me hubiera gustado que me enseñen a mí, ¿no? Ya de grande tuve hasta 3 buenos maestros, la maestra Olga Shimazaki, el profesor Bruno, el profesor Bucaret del ballet municipal, y dije, ¿cómo no me cogieron de pequeña, ¿no? De pequeña, así es. Entonces trato de mezclar. Yo también soy una alumna Waldorf de la pedagogía Rudolf Steiner, entonces eso también me da mayor amplitud para poder crear mi método basándome en la Tu técnica experiencia. Vaganova, en algunas cosas de la técnica cubana. Así es.